unos minutitos ya nos acompañará Efrén Guerrero para hablar sobre el viaje del presidente, en el que no han pasado pocas cosas. Se ha comunicado con el presidente Zelensky de Ucrania, el presidente de la República ha tenido reuniones con ecuatorianos, con empresarios también en Israel, estuvo en una universidad, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, con actos todos estos que revelan una nueva identidad diplomática en el país. Vamos a analizar dónde nos posiciona, dónde nos coloca esta gira del presidente Daniel Noboa. Me olvidaba también de mencionarles que expresó una condena a la hermandad musulmana, acusando a esta organización de ser un grupo terrorista que podría eventualmente planear atentados en el Ecuador, cosa que hasta ahora no se ha certificado. Pero lo cierto es que todos estos actos uno a uno empiezan a posicionar al Ecuador en una esfera geopolítica, empiezan a posicionar al Ecuador en determinadas posturas alrededor de una escena geopolítica bastante compleja en estos momentos en el mundo. Así que, bueno, yo he invitado a Efrén Guerrero, con quien me encanta conversar de estos temas, así que lo voy a poner en pantalla de forma inmediata, pidiéndole disculpas, por supuesto, a Efrén por el atraso, y tratando, eso sí, de meter quinta a fondo, querido Efrén, porque sé que tienes compromisos. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto tenerte en la Contra. Querido, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Hola a toda la gente de la Contra, que a mí me encuentra siempre en los corre-corres. Siempre hemos tenido conversaciones en los lugares más insospechados. Pero bueno, más bien, gracias por invitarme y por analizar este tema que, a ver, no hay que pasarlo casualmente. Yo creo que aquí siempre nos lo tomamos dentro de nuestro folclore político, que es bien florido, pero esto también son jugadas geopolíticas, que hay que analizarlas en el marco de lo que es una jugada geopolítica, y hay que ver cómo le damos su auténtico tamaño, ¿no? Ahora, y es interesante lo que dice, ¿no? Son identidades geopolíticas y marcan posicionamientos en una esfera donde vemos moverse cosas, ¿no? En este nuevo mundo multipolar o bipolar que se está marcando. Cada acto es una declaración en diplomacia, querido Efrén. Y al parecer los actos del presidente buscan declarar con claridad hacia dónde se dirige. La resolución no hay que... Es todavía en el marco de la gira del presidente dentro de los países árabes, ciertos países árabes, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, cuya capital es Abu Dhabi. Y este rechazo a los hermanos musulmanes, hay que tenerlo teniendo en cuenta también qué son los hermanos musulmanes. Son una organización islamista sunita que promueve la implementación de la ley árabe, de la Sharia, mediante medios graduales, democráticos o revolucionarios según el contexto. Hay una ideología integrista que aboga por la reorganización social de la sociedad, una reorganización social. No existe este momento de lo que se conoce en la literatura una rama oficial de los hermanos musulmanes en América Latina. Okay. Pero sí hay una influencia ideológica y organizativa en algunas comunidades y redes musulmanas a través del mundo. En este sentido, hay que tener en cuenta que los hermanos musulmanes no son una organización terrorista en Estados Unidos y Europa, no han sido declarados como una organización terrorista en Europa, en Estados Unidos y Europa, pero tienen ciertamente, de acuerdo a la literatura, un fuerte nivel de vigilancia. ¿Por qué? Porque ya en Túnez, en Egipto, han actuado ya como parte de las coaliciones gubernamentales. ¿Son una organización que tiene un fuerte cariz religioso? Sí. ¿Es una organización que se traslada dentro de los mecanismos democráticos o no, dependiendo del contexto? Sí, porque hay que tener en cuenta que las organizaciones panárabes o las organizaciones que se extienden como por todo el mundo árabe, te pongo el ejemplo clásico, el partido Al-Quds, que fue el partido que puso presidente a Saddam Hussein, por ejemplo, en Irak, también puso presidentes en Marruecos y en Túnez, por ponerte un ejemplo. Entonces, son organizaciones panárabes que tienen también visiones basadas dentro de los hegemones dentro del mundo árabe, sea Irán o sea Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. Es cierto que los Emiratos Árabes Unidos
han tenido una relación bastante compleja con los hermanos musulmanes. De hecho, los declararon en el año 2014, si no me equivoco, como organización terrorista. Ha habido juicios contra miembros de los estados musulmanes, de los hermanos musulmanes, como organización. Entonces, ahí hay que ir analizando, porque no es tan claro este tema. Solo para ponerlo claro, los hermanos musulmanes como organización dentro de los Emiratos Árabes Unidos, sí es cierto, es abiertamente hostil, y es un conflicto ideológico importante y geopolítico en el mundo árabe actual. Especialmente desde la llegada de Mohammed bin Zayed al poder en los Emiratos Árabes Unidos, se ve a los hermanos musulmanes como una cierta amenaza existencial, porque son ideologías rivales. Los hermanos musulmanes son el hablamos todavía dentro del marco de una operación política regular. Es decir, lo que hay es una oposición de ideas en un marco de política. Sí. Y especialmente en los países que tienen califatos, que tienen monarquías, como tienen en los Emiratos Árabes Unidos, estos países temen que los hermanos musulmanes fomenten la oposición interna o promuevan revoluciones similares a la primavera árabe. Y Emiratos Árabes, también hay que tener en cuenta que los hermanos musulmanes son una organización que tiene una fuerte base en Qatar y en Turquía, que son rivales geopolíticos de los Emiratos Árabes Unidos. En 2014, los Emiratos declaran oficialmente a los hermanos musulmanes como organización terrorista, se prohíbe toda afiliación, promoción o simpatía pública hacia ellos, y de hecho, hay un caso, la rama emiratí de este movimiento, que se llama Al-Islah, fue desmantelada y decenas de sus miembros fueron encarcelados, 94 de sus miembros han sido encarcelados. Entonces, los Emiratos Árabes Unidos han desplegado muchos recursos diplomáticos, militares y mediáticos para combatir la influencia de los hermanos musulmanes fuera de sus fronteras. Y es claro de que esto es un choque entre dos modelos de poder en el mundo islámico. El Islam político, populista y transnacional, y un autoritarismo monárquico establishment, ¿no? Entonces, dentro de esta lucha, también a países que quieren ingresar, tener también acceso a la información, la tecnología y los fondos soberanos. Hay que tener en cuenta que los países árabes se están volviendo grandes prestamistas fuera de los ejes tradicionales. Estados Unidos, la banca tradicional, o países hegemónicos como China, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el HSBC, el Banco de Desarrollo Chino, fue un fuerte prestamista en Latinoamérica y sigue siéndolo hasta ahora. Los bancos de Estados Unidos lo son, pero también existen los fondos soberanos árabes, que también son fuertes financistas. Por ejemplo, Qatar Foundation, que es fuerte accionista del Barcelona, del equipo de fútbol, por ponerte un ejemplo. Entonces, estos fondos soberanos, o sea, fideicomisos con fondos 100% públicos, salido de las fabulosas ganancias del petróleo, también cualquier estado que necesite plata va a querer tener acceso. Y el caso del presidente Noboa, presenta el decreto y probablemente debe haber algún tipo de cooperación o acuerdos que van a ser producto de esta manifestación política. Ahora vamos a los riesgos. No es involucrar nuestras narices en un tema tremendamente riesgoso y sobre todo, como te decía, ¿no? Marcando una cierta identidad en un conflicto, porque al final el desarrollo de la unidad de los países árabes ha encontrado siempre un obstáculo tanto en Emiratos Árabes Unidos como en el propio Israel, donde se encuentra ahora el presidente, como de hecho se menciona, se dice que Israel es quien trata de impedir esta unidad a través de acuerdos de gobierno justamente con Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿no reviste un riesgo esto, Efraín? Una balanza, ¿ya? Ahí creo que son riesgos. El primero es la pérdida de neutralidad diplomática, que creo que alinea al país con uno de los bandos más duros dentro de los conflictos del mundo. En segundo, tensiones con países aliados de los hermanos musulmanes, como Turquía, que es un socio comercial y diplomático activo en América Latina, o Qatar, que es un inversor en sectores clave y se ha vuelto un mediador regional. Recordemos que el conflicto Israel-Palestina se negocia o se está haciendo labores de negociador dentro de Qatar. Entonces, ahí hay una mecánica que no lo sé.
Ecuador, hasta el momento, aunque el decreto plantea un informe del Centro de Inteligencia Estratégica, Ecuador no enfrenta amenazas islamistas internas ni tiene una comunidad musulmana o que practique la fe políticamente activa. Entonces, esto puede generar el uso simbólico de Ecuador por actores antihermanos musulmanes, la inclusión con represalias políticas indirectas, aunque no lo creo, pero podría darse. También podría darse un riesgo reputacional por alianzas con ciertos regímenes que se califican por sus opositores como autoritarios. O por el otro lado, ¿qué obtendría el Ecuador a cambio? Creo que es interesante también que se mide, ¿no? Inversión en energía, infraestructura o tecnología podría ser una gran opción. El acceso a cooperación militar y logística. Recordemos que los Emiratos es un fuerte actor a nivel de seguridad y defensa en la zona. O también dar una imagen de alineamiento con socios estables. El día siguiente, el presidente Noboa estuvo en Israel, por ejemplo. Entonces, creo que también es parte de una dinámica política de un viaje que tiene un cierto objetivo. La alineación estratégica del Ecuador con ciertas dinámicas de poder internacional que les den acceso a ciertos niveles de inversión. Eso no significa que nos guste o no, porque hay que tener en cuenta que las relaciones internacionales no son un concepto moral o amoral, ¿ya? Y hay que tenerlo en cuenta que el sistema internacional se basa con bajo dinámicas de riesgo, de beneficio o de aliciente a favor de las decisiones racionales de aquellos que toman decisiones en el Estado. Entonces, para ponerlo en práctico, esta va a ser una jugada, esto es parte de una jugada más amplia, de un largo marco que podremos llamar política exterior. Desgraciadamente, yo creo que la discusión de política exterior en Ecuador ha sido muy limitada al asunto Venezuela, cuando realmente todas las lógicas todas las lógicas de política interna tienen una contraparte internacional, y yo creo que en la última campaña eso fue lo que se faltó. Nunca hablaron ninguno de los candidatos, ni en primera ni en segunda vuelta, de su auténtica posición respecto a los grandes temas del sistema internacional. Y esta dinámica del presidente Noboa sí a algunas personas nos interroga, porque nunca hemos sabido cuál es la política exterior del presidente Noboa. Entonces, sería interesante que la ministra Sommerfeld o el presidente Noboa, ya que tienen 4 años, ya que ahorita están en la luna de miel de su periodo de elección, deberían hacer algo que es bien interesante, hacer un plan estratégico de política exterior. Ya hubo estos ejercicios con el Planex que se hizo a principios de la década. En los planes nacionales de desarrollo había un capítulo importante de política exterior. Yo creo que hay que poner claro cuáles son nuestras prioridades estratégicas, con quién nos aliamos, con quiénes no, cuál es nuestra posición en los grandes conflictos. Creo que eso hace un país funcional, ¿ya? Toma decisiones. Ahora, que tengamos que discutir internamente cuál es nuestro papel en estas decisiones, eso ya se trata de un tema interno. Pero tenemos que estar claros cuáles son esas posiciones para poder funcionar. Yo creo que el presidente Noboa está a tiempo para hacerlo de manera inteligente y decir, vean muchachos, esto dirijo la política exterior. Entonces, volvimos, porque se fue la señal un segundo. Sí. Entonces, yo quería solo ponerte esa frase, ¿no? El presidente está a tiempo de hacer algo importante, que es decir, cuáles son nuestras prioridades de política exterior, y desde ahí jugar. Este decreto muestra que todavía le falta esa parte de dar prioridades. Claro. Ahora, decías, estas decisiones se toman en un espectro más amplio. Mi pregunta es, y viene desde la elucubración y desde tratar de conectar puntos con algo de paranoia, si se puede, también, querido amigo, pero a ver, estamos hablando de países donde son economías o países que tienen economías eminentemente petroleras. Acá se ha acusado mucho de la intención al gobierno nacional de buscarse los mecanismos para poder vender, si se puede, o privatizar buena parte del negocio petrolero estatal. ¿Podrán tener conexión estas dos jugadas, la una interna, la otra externa? A ver, yo creo que lo que... En el marco de la llamada constituyente, ¿no? Además. Antes de tener en cuenta, a ver, te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que una alianza estratégica entre estados que ya tienen una experiencia tenaz en materia petrolera, sería interesante, ¿ya?
Y yo creo que hay los canales. La OPEP era un canal, ahora la OPEP quedó medio fuera de combate como parte de las dinámicas, pero todavía tiene un poder como mecanismo de solución de conflictos entre los diferentes estados. Creo que por el otro lado, este espacio que debe pensar el presidente Noboa respecto a que la constituyente tiene un elemento importante. Y yo creo que eso hay que discutirlo y eso no se discute al azar, es la constitución económica. ¿Cuál es tu mecanismo interno dentro de la constitución de la que tú hablas de a quién, cómo y a quién cobras impuestos? ¿Cuáles tus impuestos que tú prefieres? ¿Cómo manejas el sistema estratégico? ¿Y cómo estableces el esquema de propiedad general de tus bienes estratégicos? Y debes tener en cuenta que, mira, por más de que nos hacemos, es que Ecuador es un país que rechaza lo público, no es tanto. El 92% de la infraestructura estratégica en materia de comunicación, data o mundo digital es privada. Entonces, hay que darnos muchas vueltas. El tema del petróleo también es un tótem. ¿Ah? Se ha vuelto un tótem por varias razones históricas, funcionales, que hacen que el sistema no tenga movilidad. Yo creo que lo que ahí está, ya tenemos una ley de alianzas público-privadas, deberíamos aprovecharla más. Yo creo que deberíamos pensar en aprovechar la capacidad instalada de países que tengan el poder de poder exportar petróleo en condiciones como las nuestras, no petróleos ultrapesados que tienen un precio bajo en el sistema internacional, que nos den capacidades mejores. O sea, para mí, mientras entre plata al sistema está bien. Ahora, internamente tenemos que decir, ¿cuál es el costo social, ambiental y en materia de derechos de cualquier medida de política pública? Porque a pesar de que todos decimos, esto es mágico, no es mágico, la política pública no es aséptica. ¿De acuerdo? Ninguna política es aséptica. Siempre tiene un efecto colateral. Hay que pensar si ese efecto colateral es corregible, es medible, puede resultar en generar políticas públicas coherentes para la gente, ¿no? 2 minutos nos quedan, hermano, y quiero consultarte por la conversación con Zelensky. ¿Cómo se puede leer esto? ¿La conversación con Zelensky de Daniel o del presidente Trump? De ¿Cuál de todos? De Daniel. A ver, yo creo que el presidente Noboa buscó las oportunidades para para mostrar su posicionamiento dentro de ciertas cosas. Hay que tener en cuenta que el mundo más cercano al presidente Noboa a nivel internacional, que es el de Estados Unidos, tiene una posición medio cambiante con Zelensky, ¿no? Al principio negativa después de esta entrevista desastrosa en la Casa Blanca, pero en el funeral del Papa tuvieron esta interesantísima conversación provocada por el presidente Macron. Entonces, creo que ha cambiado la lógica, especialmente porque ya se está dilucidando cierto espacio de acuerdo entre Ucrania y Rusia. Y yo creo que a Ecuador le conviene en todos los niveles que esa guerra termine. Especialmente el tema de sanciones a Rusia y la imposibilidad de que los productos, especialmente que tenemos un mercado especial en Rusia, flores, frutas, camarón, debería poder entrar de una manera que no sufra las sanciones que a este momento tiene impuestas. Entonces, nosotros somos países que estamos en la periferia del sistema. Pero si nosotros queremos apuntar al centro del sistema internacional, hay que ver dentro de qué posición nos encontramos. Y yo creo que ahí hay que actuar de manera muy sabia. Y yo espero que el presidente actúe de manera inteligente, porque si lo hace bien, a mí me conviene, a ti te conviene, a todos los ecuatorianos nos conviene. Y yo creo que en eso no hay que decirle que al presidente le metamos el pie. O sea, no hay que decir que al presidente le vaya mal. Lo que yo espero es que el presidente haga las cosas coherentemente. Eso es lo que yo espero. Cuando no es coherente, el presidente tiene que tener la piel lo suficientemente dura para aceptar el golpe de la opinión pública. Creo que de eso se trata una democracia. Finalmente, querido amigo, ya para despedirnos, es el primer esfuerzo de Daniel Noboa por recuperar el territorio perdido con la Cuba Iberoamericana, que lo dejó bastante mal en el concierto internacional. Y yo creo que el presidente, yo creo que el presidente y su equipo tienen que aprender las lecciones de la dinámica internacional. La dinámica internacional se mueve de dos maneras, como las placas tectónicas muy lentamente y en algún momento revientan, o a fogonazos, como ha sucedido estos últimos años, ¿me entiendes? Las placas tectónicas se mueven y revientan. Por ejemplo, Rusia y Ucrania no sale de la nada, son tensiones de hace 20 años. Y en este caso el presidente tiene que, si a mí me pidiera mi opinión, yo les diría, este es el momento de hacer una agenda crítica de política exterior, decir, ok, estos son nuestros objetivos de desarrollo, estos son nuestros temas, esta es nuestra posición respecto al asunto,
Eso es lo que nuestros diplomáticos van a defender, llueva, trueno, relámpague. Porque lo que más necesitamos ahora es consistencia en la política exterior. Y yo creo que, por ejemplo, un sistema consistente nos va a ayudar a que la gente tenga más seguridad jurídica, el inversor funcione de manera más coherente y también nosotros podamos acceder a estos espacios internacionales que bien nos haría falta. Ejemplo, del caso clásico, necesitamos tener accesos de visa Schengen por la gran población migrante que tenemos en Ecuador. Pues implica que la Unión Europea estar clara cuál es nuestra posición respecto a los temas, para decir qué negociamos, qué nos sirve y cómo operamos. Pero yo realmente espero que esta gira le haya servido al presidente Noboa para darse cuenta qué es sus dinámicas de política exterior, cómo armar y rearmar y potenciar a su equipo en materia de relaciones internacionales, que creo que ha sido muy invisible estos meses, y que pueda ser de aquí en adelante un espacio para mejor crecimiento, que eso es lo que nos conviene a todos, por más te guste o no el presidente Noboa como persona o como líder, pero al fin y al cabo es el presidente electo, o sea, pero hay que también tener una cuenta. El presidente electo tiene que saber que la opinión pública se lo persigue hasta las puertas del infierno y tiene que estar dispuesto a asumir el golpe y a corregir cuando vea que se ha equivocado, que eso es lo que todo presidente ecuatoriano debería darse cuenta. Y como en diplomacia, bueno, se siembra, ya verá lo que se cosecha el día de mañana y según sí, eso, pues tendremos criterios. Un abrazo gigantesco, querido Efraín, ojalá te pueda tener pronto. Y ojalá podamos cuadrar algún espacio, hermano, donde ya podamos sentarnos a conversar largamente sin los apuros del día. Estamos mucho conversando en distintos lugares del mundo por internet. Ya debemos ser mucho más y rapidito. Te mando un abrazo siempre, igual es un placer para mí. Dale, querido, cuídense mucho. Igualmente, un abrazo a nuestro querido Efraín Guerrero, que nos explicaba con claridad meridiana cómo se mueven estas fichas a nivel geopolítico internacional.